Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Ahí está, ya despertamos. Muy bien, les voy a pedir que me acompañen por favor en la palabra del Señor. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Segundo de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Está después de Primera de Crónicas, ¿verdad? Por si no lo encontraban. No le ayude mucho. Vaya, mire, si agarra la mitad le sale Salmos, para atrás se va 3 libros y ahí está Crónicas. Un poquito atrás de los Salmos. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Vamos a hacer un concurso a ver quién se puede todos los libros de la Biblia. Si encuentra los Salmos, tiene que meter retroceso, 3 libros y encuentra Crónicas. 4 libros. Muy bien. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 7. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza y es nueva sobre nosotros cada mañana, Señor. Te glorificamos, te bendecimos, Señor, y en este momento que nos ponemos delante de ti, te pedimos que tú limpies todo estorbo, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y nos vivifique, Señor. Te pedimos que todo pecado en nosotros sea perdonado, Señor. Te pedimos que tú cubra, Señor, que borres nuestros pecados, por favor, que podamos tener corazones limpios delante de ti, que tú apartes de nuestra mente distracciones, Señor, que tú apartes todo espíritu que quiera borrar, Señor, o estorbar la palabra que tú quieres que llegue a nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te pido, Señor, por favor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que no sean mis palabras, sino que las palabras tuyas, porque es lo que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, en las últimas semanas hemos volado por todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Comenzamos con Moisés, hablando acerca de las características que tenía Moisés que lo hacían similar a Cristo. Y hemos visto cómo muchos de los personajes del Antiguo Testamento tenían algunas características que los hacían parecidos a Cristo, de manera que a través de ellos el Señor estaba anunciando la venida de Jesús. Hablamos cómo Moisés sacó a su pueblo de Egipto y decíamos que Jesús vino a sacarnos de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Así es, así como Moisés vino a sacar al pueblo de la esclavitud del faraón. Luego hablábamos de cómo Josué metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra prometida. Ya luego decíamos, cuando ya estaban en la tierra prometida,
no tenían un rey, sino que el Señor levantaba jueces que venían y gobernaban el pueblo de Israel. Ellos juzgaban a través de la palabra de Dios, y uno de estos jueces fue Sansón. Recuerdan, Sansón fue un hijo que fue anunciado también por un ángel, y no solamente eso, sino que él fue enviado para comenzar a salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Después de pasar de eso, comenzamos a hablar ya acerca de los reyes. El primer rey fue Saúl, pero Saúl no fue de acuerdo al corazón de Dios. Pero el Señor levantó otro rey, el rey que mató a Goliat. ¿Cómo se llamaba ese? David, ¿verdad? David. Y veíamos cómo en David el Señor sí encontró a alguien que estaba de acuerdo a su corazón. Aunque él cometió errores, David tenía en su corazón el deseo de agradar a Dios. Ya luego la semana pasada hablábamos acerca del hijo de David que llegó a ser rey. Este rey se llamaba Salomón, correcto. El rey Salomón, él desde pequeño tuvo la instrucción de su padre, y cuando llegó el momento, él quiso seguir el camino de su padre. Tanto fue así que cuando él estaba ofreciendo un sacrificio al Señor, en la noche el Señor se le apareció. Y eso era lo que estudiábamos la semana pasada. Y el Señor le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió sabiduría. Pero decíamos que el Señor no es tacaño, ¿verdad? El Señor es generoso con nosotros. Si nosotros somos generosos con Él, Salomón fue generoso en lo que él tenía, él le dio al Señor, el Señor fue generoso también con él y le dio sabiduría más que cualquier persona que hubiera existido. Y no solo eso, sino que le dijo: porque pediste sabiduría, también te voy a dar riqueza, te voy a dar paz, vas a ser reconocido por todos. Le dio fama como rey, tanto que venían de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Muy bien. Ahora, también hablábamos de que ninguno de estos personajes fue perfecto, ¿verdad? Ya hablábamos de que Moisés, por ejemplo, no pudo entrar a la tierra prometida. Sansón tenía esta debilidad por las mujeres, que fue lo que le llevó a su fin. David tuvo problemas para manejar su casa, él tuvo pleitos dentro de su propia familia, y Salomón, a pesar de toda la sabiduría que el Señor le dio, tampoco pudo mantener bien su reinado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia nos enseña que ya cuando el rey Salomón ya tenía algunos años de ser rey, él comenzó a hacer alianzas con los reinos que estaban a la par para prevenir irse a la guerra. Él lo que hacía era que decía: aquellos vecinos que están por allá, digamos los de Honduras, están con pleito. Entonces él iba y le decía al rey de Honduras: mira, para que no estemos con pleito, me voy a casar con una de tus hijas. Y ya emparentaban. Y así fue ampliando también Salomón su reino, su dominio. Pero esto hizo que las esposas de Salomón comenzaran a desviar el corazón de Salomón de no adorar ya solo a Jehová. Y Salomón, su corazón fue desviado, su corazón fue corrompido, en que comenzó a adorar a los dioses de las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque si, digamos, Salomón se casaba con una de las hijas de un rey, de un reino de la par, ya no voy a decir Honduras porque allá también hay hermanos cristianos, sino que digamos con los de Moab, decía. Entonces se casaba el rey Salomón con una de Moab para que ya no hicieran guerra. Entonces, ¿qué pasaba? A esta de Moab que venía a Jerusalén le ponían su altarcito, porque ella traía sus dioses, ella traía sus estatuitas, y ahí las ponía, y ahí ponía el altarcito, ahí en la casita que le hacía el rey. Entonces el rey, después Jerusalén se le comenzó a llenar de ídolos, y la gente, el resto del pueblo, también comenzó a adorar a estos ídolos de las naciones vecinas. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos de ahí hasta este rey del cual leímos ahora? Josías. Fíjense que a Salomón le pasaron varias cosas. Al final de su reinado, su corazón ya no era para Dios completamente. Ya adoraba a otros dioses. Después de Salomón, el hijo de él que llegó a ser rey se llamó Roboam. Y a Roboam, él decidió ser desobediente. Ese sí, ahí no encontramos nada de las características de Jesús. Él llegó a ser tan desobediente con Dios que Dios le quitó parte del reinado. En Israel habían ¿cuántas tribus? ¿Quién recuerda? 12 tribus. De estas 12 tribus, 10 dejaron a Roboam y le dijeron: mira, nosotros ya no queremos nada que ver con vos.
nos vamos a ir y nos vamos a buscar nuestro propio rey. Y ellos formaron su propio reino. El rey de ellos se llamó Jeroboam. No era familiar del otro, solo el nombre era parecido. Y ellos formaron su propio reino y esos se perdieron como no tiene idea. Con el rey Roboam se quedó la tribu de Judá, que era la de su familia, y la tribu de Benjamín. Y ahí más o menos le fue. Tuvieron unos reyes buenos, unos reyes malos, pero siempre eran los descendientes de David los que gobernaban ahí. Por eso es que cuando comienza aquí el versículo 1 del capítulo que leímos, perdón, el versículo 2 dice que este rey era recto y anduvo en los caminos de David su padre. No es que David era su papá. David era como su tatarabuelo, como de la 12 generación. Esto sucedió como 300 años después de Salomón. Ya habían habido muchos reyes, pero todos ellos habían sido del linaje de David. Así es como llegamos a este rey, al rey Josías. Josías fue uno de los últimos reyes que tuvo Judá. El reino de Israel ya había sido destruido. Ellos se apartaron tanto de Dios que el Señor permitió que viniera el ejército de Asiria y los destruyera. Y el reino del norte había dejado de existir. Las 10 tribus se habían perdido. Habían sobrevivido estas 2 tribus en el sur, así apenas. Ya no con la misma gloria de Salomón, no con la misma gloria de David, que ellos gobernaban y conquistaban a sus enemigos, sino que venían cargando todos los errores que habían cometido. Pero el Señor permitió que viniera una persona, que viniera este rey Josías a traerlos de regreso de camino. Mire cómo comienza el versículo 1. Ya que pasamos la parte de la historia, veamos la parte histórica, veamos qué fue lo que le sucedió a Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Una de las primeras cosas que llama la atención de este rey, ¿qué es? ¿Qué mira ahí de curioso? La edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía él cuando comenzó a ser rey? 8 años. Él fue el rey más joven. Y, bueno, uno de los más jóvenes. Lo que había sucedido es que el papá de él había sido un rey malo, que solamente había sido rey durante 2 años. La mayoría de estos reyes andaban ahí entre los 20, reinaban por 20, 25 años. Entonces los príncipes tenían la oportunidad de crecer, de formarse, de madurar, para cuando ya les tocaba ser reyes. Bueno, David reinó 40 años, igual que Salomón. Pero la mayoría de estos andaban como unos 25 años, duraba su reinado. El rey anterior murió apenas a los 2 años de ser rey. Sus mismos sirvientes lo mataron. ¿Por qué? Porque él había sido un rey terrible. Entonces a los 8 años comenzó a reinar. Pero fíjense que desde el principio dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y a los 8 años de su reinado, a ver cuánto es 8 por 2. Vamos a ver los que se acuerdan de las tablas. 16. A los 16 años, 8 más 8, ¿vale? Cuando todavía era muchacho, él comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, o sea, cuando él tenía 8 más 12, 20, ¿verdad? A los 20 años de edad, a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fíjense bien, ¿quiénes tienen aquí 16 años? Sí, imagínense que a los 16 años, ya me va a pasar al frente, no se preocupe. A los 16 años Josías ya tenía 8 años de ser rey. La mitad de su vida él ya había tenido esta responsabilidad, pero aún desde ese momento, probablemente cuando él estaba pequeño, a los 8, 9, 10, 11 años, él todavía no gobernaba, sino que habían gobernantes, muchas veces los sacerdotes venían y ellos ayudaban, aconsejaban al rey, si el rey era muy joven. Pero ya a los 16 años, él ya tenía conciencia, ya tenía capacidad de decisión. ¿Y cuál fue la primera decisión que documenta la Biblia que él tomó? Dice que él comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y después de eso, cuando él tenía 20, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Hay una cosa bien importante que nosotros vemos acá. Cuando el Señor llama a alguien para que le sirva, el Señor no se anda fijando en la edad. La edad no es una limitante para Dios.
Si usted tiene más de 8 años, ya le pasó a Josías cuando comenzó a reinar. Si usted tiene de 16 para arriba, Josías en esa edad ya había comenzado a buscar a Dios de todo corazón. A los 20, él ya andaba por todo el reino de Israel, haciendo que la gente se apartara de adorar a los ídolos. Ellos tenían diferentes tipos de ídolos que ellos habían aprendido de la gente que vivía antes en la tierra que Dios les había prometido y de la gente que había en los países alrededor. Estaba Acera, por ejemplo, que era una diosa de la fertilidad, que ponían las imágenes y le hacían ofrendas y sacrificios para que la tierra fuera fértil, para que las mujeres fueran fértiles, para que las vacas y las ovejas fueran fértiles. Era una diosa de la fertilidad de esa zona y el pueblo de Israel había venido a hacerle sacrificios. Estaban los Baales, que eran diferentes dioses, dioses falsos, por supuesto, demonios, que la gente de ese lugar adoraba y la gente de Israel había comenzado a adorar. Pero ¿qué pasó? A este muchacho de 16 años, el Señor le puso en su corazón, cuando él comenzó a buscar a Dios de su corazón, el Señor le puso en su corazón que él tenía que hacer algo para que su país fuera diferente. Y él comenzó a actuar al respecto. Ahora yo le pregunto a los que están aquí, a los muchachos, la vez pasada, bueno, voy a apuntar por este lado porque la vez pasada que hice la encuesta, de este lado se sientan los jóvenes, ¿ve? La mayoría, ¿ve? La mayoría. Por lo menos el domingo pasado así estábamos. Les voy a preguntar, ¿será que a los 16 años ya se le puede servir a Dios? ¿Verdad que sí? Ya se le puede servir a Dios desde una edad aún más temprana. Bueno, en el Ministerio de Escuela Bíblica hemos tenido chicos, bueno, la más chiquita de Escuela Bíblica, 7 años tiene. Mi hija, ahí anda cuidando a los bebés, le llega a hacer burbujitas, dice ella, los miércoles. Y ahora también ya les comenzó a dar clase. Prepara la clase en la casa. Vaya papi, ¿cuál clase doy? Da la de Sansón, le digo yo. Y ya comienza ahí. ¿Y esa dónde está? Aquí está, mira, ya la lee y viene ella a dar su clase. Desde chiquita, ella le quiere servir al Señor y yo le agradezco al Señor por eso. Pero imagínense, ya cuando tenemos 16 años, siguiendo el ejemplo de Josías, ya tenemos conciencia de lo que queremos hacer, ya tenemos metas para nuestra vida, ¿verdad que sí? Ya pensamos, puchica, yo quiero llegar, no sé, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctora, yo quiero ser maestro. ¿Y por qué no comenzamos a poner metas también de cómo le queremos servir a Dios? Josías, desde su edad temprana, se comenzó a poner metas. ¿Cómo voy yo a servirle a Dios? Y él vio lo que estaba ocurriendo alrededor de él. ¿Y qué vio? A las personas adorando a dioses paganos, adorando demonios con estatuas, haciendo sacrificios. Bueno, es más, uno de los antepasados de Josías, no recuerdo si era el abuelo o el bisabuelo, llegó hasta el punto de sacrificar a sus hijos delante de uno de estos dioses. Imagínense quemar a sus propios hijos delante de una estatua de un demonio. A ese punto había llegado la corrupción en todo el país. Ahora, en nuestro país quizá no hacen sacrificios en frente de estatuas, pero ¿será que las personas andan buscando cosas que no agradan a Dios? ¿Será que las personas le dan más importancia a otras cosas? A cosas que son desagradables delante de Dios. O a cosas que quizás no deberían de ser la primera prioridad. Por ejemplo, para muchas personas, lo más importante de su vida es el dinero. Y viven pensando en el dinero, que cómo van a lucir esto, que cómo van a lucir lo otro, que los tienen que ver de esta forma, que cómo consiguen más y que cómo consiguen más. Y su Dios es el dinero. Hay otros que su Dios es el trabajo, que dejan de ir a la iglesia porque tengo que trabajar, porque necesito unas horas extra, porque quiero ir subiendo, porque quiero destacar y el trabajo se vuelve un Dios para ellos. Probablemente no tienen un altar en su casa para el trabajo, ¿verdad? Y ahí le llegan a ofrecer sacrificios. No, pero sí sacrifican a su familia, sacrifican su tiempo con Dios y se apartan de Dios por buscar solo el trabajo. Hay unos que quizá el ídolo o la ídola que tienen es el novio o la novia. Que si el novio o la novia le dice, no vayamos a la iglesia, vamos a la playa. Vaya pues, no vayamos. Entonces, ¿quién es su Dios? ¿Es el Señor su Dios? ¿O es el novio o la novia su Dios? Y hay unos que ellos solitos se ponen en el altar, ¿verdad?
piensan solo en ellos, no piensan en su familia, no piensan en lo que los demás necesitan, no piensan cómo le puedo servir a Dios, sino que si voy a la iglesia va a ser porque yo quiero conseguir algo de Dios, o yo quiero que los demás me miren, o yo quiero ser de esa, y solo pienso en lo que yo quiero. Entonces probablemente ya no tenemos a los dioses que menciona acá, ya no tenemos en la casa las imágenes del sol, pero todos los días llegan y se paran frente al espejo y ahí pasan adorando en frente al espejo media hora antes de salir, ¿verdad? Sí, y no lo tienen así en un altarcito que hasta le ponen cositas abajo y todo. No, pero ¿cuál es nuestro Dios entonces? ¿A quién le dedicamos esos minutos especiales antes de salir de casa? ¿A quién le dedicamos tiempo al final del día para decir gracias? ¿Con quién conversamos? ¿En quién pensamos? Si tengo la posibilidad de tener un tiempo extra, de tener un tiempo libre, ¿en qué pienso? ¿Pienso en mí? ¿Pienso en mi novio, mi novia? ¿Pienso en el trabajo? ¿Pienso en esto, en lo otro? ¿O pienso en Dios? Voy a apartar un tiempo para leer la Biblia. Voy a apartar un tiempo para orar. Hoy sí voy a llegar a la iglesia. Eso fue lo que hizo Josías. Mire, Josías, para él la prioridad fue lo que Dios quería. Entonces, ¿qué vemos? La primera característica que vemos en Josías es que Dios lo llamó a una edad temprana y a una edad temprana él estuvo dispuesto a responder al llamado de Dios. Él estuvo dispuesto a responder. Ahora, movámonos un poquito más adelante. Versículo 8, veamos qué más le sucedió a Josías. Dice, a los 18 años de su reinado, o sea, ¿cuántos años tenía Josías acá? 18 más 8. 26, va, está bien, está bien. A los 18 años de su reinado, tenía 26 años de edad, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Salomón había construido la casa de Dios, un templo preciosísimo. Había invertido en maderas finas, en oro, en bronce, en telas preciosas. Él había hecho un templo para Dios espectacular, como no ha habido otro templo desde entonces. Pero los reyes que habían estado antes de Josías habían descuidado eso. No le habían dado mantenimiento a la casa de Dios, habían descontinuado los sacrificios, los rituales que Dios había puesto, y el templo de Dios había estado a llegar como una ruina. El templo tenía 300 años a esta etapa aproximadamente. Una vez le habían hecho una restauración, pero ¿se acuerdan cómo estaba la iglesia del Carmen hace unos años? Que estaba toda destruida. Algo así debe haber estado el templo este. El templo de Salomón había sido precioso en su época, pero se había descuidado. Entonces el rey dice que encargó a estas personas para que reparasen la casa de Jehová. Y mire lo que sucedió entonces. Versículo 15, en el mismo capítulo. Y dando cuenta Hilcías, que era el sacerdote que estaba a cargo del templo, dijo al escriba Safán, que era la persona que el rey había puesto a cargo del proyecto: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, hablando del proyecto de construcción. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, es decir, se rompió la ropa. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán el escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Se acuerdan que a Josué, estudiamos, el Señor le dijo que no se apartará
de su boca ese libro de la ley y que guardará de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo le iba a salir bien. ¿Se acuerdan que un versículo muy conocido en Josué, capítulo 1, versículo 8, y que fue algo que nosotros estudiábamos hace unas semanas? Mire lo que había pasado acá. Había pasado el tiempo y no solamente Josué había muerto, sino que esta palabra que Dios les había dado de que todo les iba a salir bien si el libro de la ley no se apartaba de sus bocas y de sus mentes, había quedado olvidada. Tanto así que el libro de la ley, la palabra, la Biblia, se les había perdido. Ellos ya no tenían la Biblia. Probablemente ellos sabían acerca de la Biblia. Ellos sin duda sabían acerca de Moisés. Ellos sabían cómo sus ancestros hace siglos habían salido de Egipto y que Dios les había dado unos mandamientos que ellos tenían que guardar. Pero todo eso se les había perdido. Adentro del templo, cuando estaban haciendo la reparación, a saber si en alguna librera que les había quedado ahí escondida, detrás de todas las cosas que habían ido acumulando, porque ya no usaban el templo para adorar a Dios, encontraron un libro y encontraron la Biblia. Y el sacerdote se la manda al rey y el escriba la lee delante del rey y le comienza a leer cuáles eran las promesas que Dios había hecho para su pueblo. Y el rey nunca había escuchado la Biblia. Imagínense. Él sabía de Dios. Él quería agradar a Dios. En su corazón Dios le había puesto qué era lo que tenía que hacer, pero no conocía la Biblia. ¿Qué pasó entonces? Dice que él vino y se rompió la ropa. Esa era una señal que ellos tenían de decir, ahorita el corazón me pesa, tengo un gran dolor. Lo que hizo fue dar esa señal para que todos vieran que su corazón había dolor, y él mandó consultar a una profeta, a una profetisa que vivía en Jerusalén en esa época, y le dijo, mira, tú que hablas la palabra de Jehová, decime que si es cierto lo que dice este libro. Y esta mujer le dijo, sí es cierto, ese es el castigo que va a venir a los que no, a este pueblo que se ha apartado de Dios. Sin embargo, le dijo también, y lo vemos más adelante, le dijo, porque tú has decidido vivir tu vida de acuerdo a lo que Dios espera, no vas a ver cuando venga la destrucción de Jerusalén. No vas a ver la destrucción de Jerusalén. Fue lo que él logró librarse, por así decirlo. Fíjese que es importante conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios nos guarda, nos protege del castigo que nosotros podemos tener por la desobediencia. Es importante que estudiemos y leamos la palabra de Dios. Imagínense que ahí ya nadie sabía, ni siquiera los sacerdotes tenían la Biblia ya, ni siquiera los pastores tenían la Biblia. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de que podemos tener la Biblia. Aquí la ando en la computadora, si quiero la saco en el teléfono, usted la anda ahí en su teléfono, puede tener la palabra impresa, la puede ir a comprar a la librería y le cuesta desde $5 encuentra una Biblia. Pero ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Conocemos la Biblia? ¿O la abrimos solo el domingo a las 10? Fíjense que cuando estábamos pequeños, en la iglesia que nos congregábamos antes, en la escuela bíblica, hicieron un concurso de ver quién se aprendía más versículos de la Biblia. Y el detalle está en que no nos dieron más reglas, sino que la regla era quién se aprende más versículos de la Biblia gana. Entonces comenzamos todos a repasar versículos de la Biblia para aprendernos, a saber cuál era el premio, ya ni me acuerdo. Pero estábamos todos los bichos emocionados. La hermana Carmen Julia era de las que daban clase, por cierto. Y ahí estábamos aprendiéndonos el montón de versículos de la Biblia, pero como no habían puesto muchas reglas, y a mí me gusta encontrar siempre la forma de ver cómo se puede hacer más divertido el asunto, me di cuenta que en el Antiguo Testamento, como hay un montón de capítulos que comienzan en Éxodo, en Levítico, que comienzan, habló Jehová a Moisés diciendo, y ese es el versículo 1. Ponemos el capítulo 11, el capítulo 13, el 17, todo eso. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces vine yo y me aprendí todos los capítulos que comenzaban con ese. Ok, entonces el Levítico me acuerdo que era el 11, el 15, el 17, y solo me aprendía la cita. Y ya con ese me podía como 30 versículos, todos los capítulos que comenzaban, habló Jehová a Moisés diciendo.
Ya después me puse a buscar que otro se repite bastante. Y había otro parecido. Siempre en el Pentateuco habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y me aprendí todos los números de esos también. Solo ahí ya llevaba como 40 versículos, ya les iba a ganar a todos. El día que del concurso, ya iba yo listo, ya me había aprendido solo los números. Y me enfermé. Y no pude ir. Otro compañero ganó. Ya el Señor no quería que yo hiciera trampa, fíjese. Ya me estaba yendo yo por la tangente. El propósito era que nos aprendiéramos los versículos. Y yo estaba haciendo trampa. Pero no está lloviendo, no me preocupe. La basurita. ¿O sí está lloviendo? No, va. Ya después, a la siguiente, como se dieron cuenta de lo que yo quería hacer, nos dieron una lista de versículos para memorizar. Esa estuvo más difícil, pero ahí, como éramos el grupito de los de escuela bíblica, estaba chiquito yo, no los aprendimos. Y a lo que quiero llegar es que todos esos versículos, todo ese esfuerzo que hicieron mis maestros de escuela bíblica, fíjese que me han dado fruto, por lo menos en mi vida. Yo le puedo dar testimonio. ¿Cuántas veces no he estado en un momento de dificultad, aún ahora que ya estoy grande? Y yo me pongo a orar, Señor, necesito que me ayudes. Necesito saber qué hacer, porque con este problema, con esta persona, en el trabajo, a veces problemas que podemos tener en la familia, a veces problemas que podemos tener personales, decir, Señor, yo no sé qué hacer. ¿Alguna vez le ha pasado que no sabe qué hacer? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Verdad que a todos nos ha pasado que no sabemos qué hacer en algún momento? Y sabe que todas las respuestas están en un solo lugar. ¿A dónde están? En la Biblia. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando yo estoy orando, recuerdo alguno de esos versículos que me memoricé de chiquito. El Salmo 91. Cuando me siento que estoy en peligro, cuando veo todo el problema que está alrededor, y recuerdo lo que dice el Salmo 91. ¿Cómo comienza el Salmo 91? ¿Se acuerda? Jehová, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. No, es el 23, pero ya me confundí. Perdón. El Salmo 23, el 91 es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. ¿Sí? Entonces, tantos salmos que tuve la oportunidad de aprenderme, porque a mis maestros de escuela bíblica se les ocurrió que íbamos a hacer concurso de eso. Y mire, a veces no me acuerdo de la cita, ya me vieron, ¿verdad? Pero la palabra del Señor ahí está. No es el número lo que le da el valor, sino que es la palabra de Dios. Y a veces cuando estoy orando y le digo, Señor, yo no sé qué hacer, no sé cómo salir de esto, no sé en qué me he metido, me viene y me pone el Señor esa palabra, ese versículo. Y yo, sí, Señor, gracias. Voy a la palabra y lo busco. A veces no me viene a la mente, a veces paso varios días pidiéndole al Señor por lo mismo. ¿Y sabe dónde encuentro la respuesta? En la palabra siempre también, leyendo la Biblia. Ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. Este rey, este pueblo, se habían metido en problemas. Habían comenzado a adorar a otros dioses. Los habían derrotado. Sus vecinos del norte, sus hermanos, sus familiares, habían sido arrasados por el rey de Asiria. Y ellos ya estaban en peligro. Pero encontraron la palabra de Dios. Y cuando encontraron la palabra de Dios, mire lo que hizo Josías. No se quedó solamente él con la palabra de Dios, sino que versículo 29 dice así. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. El rey reunió a toda la gente y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Fíjese bien. Cuando el rey descubrió el error que había en él, cuando el rey descubrió esta ausencia que tenía en su vida, él decidió poner por obra la palabra de Dios. Él decidió que su vida
ya no la iba a ir viviendo a como mejor pudiera, a como le saliera mejor, a irla pasando, no. Su vida iba a ser la ejecución de la palabra de Dios. Él iba a poner por obra la palabra de Dios, y él llamó a toda su gente, a todo su reino, y los llamó y les leyó la palabra de Dios para que ellos también pudieran vivir de una manera diferente. ¿Sabe qué? Es necesario que nosotros hagamos esto y que lo tomemos como un desafío. Que si ya encontramos a Dios en nuestra vida, hagamos todo lo posible por poder llevar la palabra de Dios a otras personas. ¿Por qué? Porque los que no caminan en la palabra de Dios, aunque por un momento parezca que les esté yendo bien, miren, los del reino del norte, las 10 tribus que se separaron, ellos comenzaron a adorar otros dioses, hacían sus desparpados, y ¿qué no hicieron? Por un tiempo parecía que les estaba yendo bien, pero cuando vino el castigo de Dios, fue severo, arrasaron con ellos. A veces nosotros podemos ver personas que decimos, pero esta persona no respeta a Dios, esta persona no vive de acuerdo a lo que Dios dice, y le va bien, tiene un gran carro, lo buscan las mujeres, o ella es popular con los muchachos y ella vive de esta manera, y yo veo que le va bien, y yo veo que en su trabajo, yo veo que... Sí, pero llega un momento en que la paciencia de Dios se agota y se pasa el juicio, y el que anda lejos es arrasado. Pero iba a haber un momento en que Dios iba a traer juicio también sobre Judá, y por lo menos al rey le dijo en ese momento la profetisa Hulda, le dijo, porque tú has andado delante de Dios de todo tu corazón, tú no vas a ver esta destrucción en Jerusalén. Y seguramente si al pueblo de Dios hubiera seguido por el buen camino, Dios los hubiera perdonado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como cristianos? Llevar la palabra de Dios a otras personas. Y no importa la edad que tengamos. Ahí lo vemos, esta era una persona joven, era un rey joven. Aquí en la iglesia tenemos el caso de una chica que comenzó y vino al Flavio, no porque era un colegio cristiano, sino porque aquí vino a caer. Pero ¿qué pasó? El Señor tocó su corazón y ella descubrió de Dios, aceptó al Señor en su corazón y ella comenzó a insistir y a traer a su familia. Y con el paso del tiempo logró que toda su familia viniera a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Ella no era la que mandaba en su casa, no, pero en su corazón estaba ese deseo de estar cerca de Dios, de atraer a su familia, y ahora la familia completa se congrega en la iglesia. ¿Por qué? Por el corazón de una muchacha que Dios llamó y que ella escuchó la voz de Dios cuando Dios le habló. Ahora, no hay excusa de edad, no hay excusa de otra cosa. Si el Señor al que quiere llamar lo llama, y ahí solo falta que nosotros escuchemos y vayamos y hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender del rey Josías? Que para Dios no hay límite de edad. Él puede llamar a los de 8 años o puede llamar a los de 80, y a él le da lo mismo. Para él eso no es una limitante. ¿Qué más? Que la palabra de Dios es algo crítico para nosotros. La palabra de Dios debe de ser lo que alumbre nuestras vidas, lo que guíe nuestras vidas. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Y por último, una persona puede hacer la diferencia en la casa, en su vecindario, en su grado, en el colegio, entre sus compañeros, entre sus amigos. Una persona puede hacer la diferencia. Así como lo hizo Josías para el pueblo de Dios, así como lo hizo esta muchacha para esta familia que ahora completa se congrega en la iglesia, una persona puede hacer la diferencia. Y eso es todo lo que el Señor espera. Entonces, no se ponga usted limitantes porque yo no conozco la palabra de Dios. Eso no es limitante. Ahí está. Podemos escucharla, podemos leerla en cualquier momento. Yo estoy muy joven, yo ya estoy muy mayor. No hay limitantes para el Señor. Lo único que el Señor quiere es personas que lo quieran seguir de todo corazón. Amén. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, encontramos las respuestas para todos los problemas que podemos tener, Señor. Gracias porque a pesar de que la vida para nosotros, Señor,
A veces se nos complica. Tú estás dispuesto, Señor, a sacarnos de los problemas en que nosotros nos metemos y nos das las instrucciones, Señor, para poder vivir de acuerdo a ti, Señor. Ayúdanos a que el deseo principal de nuestro corazón sea amarte, obedecerte, adorarte, vivir de verdad como Josías lo dijo, Señor, como Josías vivió, que él puso por obra todos tus estatutos, tus decretos y tus enseñanzas. Queremos poder poner por obra en nuestra vida tu palabra, Señor. Que de verdad tu palabra sea nuestro instructivo para vivir, Señor. Que no vivamos nuestra vida como el mundo le enseña, sino como tú lo enseñas. Y si en este momento hay alguien que quiere dar el primer paso en esa dirección y entregarle su vida a Dios, decirle, Señor, yo quiero comenzar a vivir mi vida de esa manera. Yo quiero comenzar a vivir mi vida caminando en lo que tú has mandado. Lo primero que tenemos que hacer es creer en su Hijo Jesucristo. Si alguien quiere entregarle su vida a Jesús y decirle, Señor, yo quiero que tú comiences a ser Señor en mi vida. Si alguien quiere recibir a Jesús como su Señor, en esta mañana, levante su mano para que podamos orar con usted. Si alguien que quiere entregarle su vida a Jesús hoy, levante su mano para que le podamos ayudar a orar. Muy bien, Señor, te damos gracias por esta oportunidad más que has dado. Y te pedimos, Señor, de que nos ayudes a vivir nuestra vida como es agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, para poder ser esa persona que marca la diferencia en nuestra casa, en nuestro grado, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, Señor. Que pueda saberse que en cada uno de esos lugares hay una persona que pone por obra la palabra de Dios y que los demás pueden venir y buscar la solución, la respuesta que viene de ti a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.